Hola, en este vídeo vamos a hacer estos 4 lanzatelarañas de Spiderman caseros. Utilizaremos básicamente papel. Empezamos por este. Cogemos una hoja de papel, blanca o de color, como queráis, y le cortamos a lo largo una tira de 5,5 centímetros de ancho. La enrollamos alrededor de un lápiz o cualquier otro objeto similar. Antes de llegar al final, aplicamos pegamento para que no se desenrolle. Sacamos el lápiz. A continuación, cogemos una caja de fósforos pequeña. Nos quedamos con la parte interior. Colocamos el tubito que acabamos de hacer encima, en el centro, y marcamos con un lápiz el ancho del tubito, para cortar un hueco donde poder colocarlo. Pegamos. Necesitaremos también un muelle pequeño, como este. Yo lo sacaré de este bolígrafo. El muelle lo metemos dentro del tubito, pero antes dejamos caer varias gotas de pegamento duro, manteniendo el tubito totalmente vertical, para que las gotas caigan en el fondo. Metemos el muelle, introduciéndolo hasta el fondo. Metemos el conjunto en la cajita exterior y aplicamos pegamento para que no se salga. Cogemos otro papel y le cortamos una tira que tenga el mismo ancho que la caja de fósforos. La pegamos alrededor. Si queremos, podemos dibujar una araña. Cortamos un trozo de un palo de brocheta de unos 14 centímetros de largo. Lo pegamos por debajo. Hacemos la muñequera, para la cual cogemos una nueva hoja de papel y le marcamos a un lado un ancho de 5,5 centímetros. Doblamos. Y pegamos. Repetimos la operación 2 veces más. Cortamos lo que sobra.
Doblamos así a los dos lados. Enganchamos una gomilla elástica a uno de los lados, aplicando pegamento. Enganchamos la gomilla al otro lado. Volvemos a aplicar pegamento. Pegamos el conjunto a la muñequera. Hacemos el proyectil con una tira de papel de 5,5 centímetros de ancho. La enrollamos alrededor de un trozo de palo de brocheta. Comprobamos que entra en el tubito de forma holgada. Metemos forzando el muelle hasta dentro del todo. Y marcamos con un lápiz en el palo a la altura del extremo del proyectil, porque ahí es donde pegaremos la tira de papel que vamos a hacer ahora. Bastará con 1 centímetro de ancho. Si no llega a enganchar el proyectil, añadimos más papel. Fíjate ahora cómo sí engancha. Si empujamos la punta del palo hacia abajo, el proyectil queda liberado y saldrá disparado por la acción del muelle. Por último, uniremos el proyectil al lanzatelarañas con un trozo de hilo. Cortamos unos 4 o 5 metros de largo. Pegamos un extremo al proyectil. Y el otro extremo al tubito, por fuera. Vamos a probarlo. Seguimos con este. Comenzamos cogiendo una hoja de papel como esta. La enrollamos de esta forma, ayudándonos de un palo de brocheta o algo similar. Antes de llegar al final, aplicamos pegamento. Sacamos el palillo. Hacemos otro tubito igual, con otro papel, el cual enrollaremos alrededor del anterior.
Tenemos dos tubitos, uno más fino y otro más grueso. Cogemos el último que hemos hecho, el más grueso, y le cortamos 3 trozos de 8 centímetros cada uno. Desechamos lo que nos sobra. Pegamos los 3 trozos entre sí. Ahora cortamos una tira de papel de 4 centímetros de ancho. La enrollamos alrededor del tubito fino, sin apretar, para que quede lo más holgado posible. Debe deslizarse con total suavidad. Si se atasca, es que lo hemos enrollado apretando demasiado y no nos valdrá. Lo pegamos sobre el tubito del medio. Al tubito fino le vamos a cortar un trozo de 12 centímetros y otro de 8. Dejamos para después lo que nos sobra. Al de 8 centímetros le vamos a doblar un extremo para formar una especie de gancho, en el cual meteremos una gomilla elástica. Aplicamos pegamento, preferiblemente pegamento duro, para asegurarnos de que no se despegue. Metemos la pieza dentro del tubito pequeño, así, con el gancho hacia abajo, para que enganche en el tubo de abajo. El otro extremo de la gomilla lo enganchamos entre el tubito pequeño y los 3 de abajo, de esta forma. Al otro trozo, al de 12 centímetros, le vamos a cortar uno de sus extremos así, con inclinación. Lo metemos por el tubo del centro, por el lado que acabamos de cortar. De esta forma, al asomar por el otro lado, levantará el gancho hacia arriba, liberándolo y provocando el disparo. Para fijar el lanzatelarañas a nuestra muñeca, fabricaremos una muñequera de esta forma. Cogemos un nuevo papel y lo doblamos a lo largo. Aplicamos pegamento y pegamos. Volvemos a doblar en la misma dirección.
y volvemos a pegar. Doblamos así en ambos extremos. Colocamos una gomilla. Y aplicamos pegamento. Enganchamos la gomilla al otro extremo. Volvemos a aplicar pegamento. Ya tenemos la muñequera. Ahora la pegaremos al lanzatelarañas. Recuperamos el trozo que nos sobró del tubito fino y le cortamos un trozo de 2,5 centímetros. Por un extremo lo pegamos a una cuerda fina o un hilo de coser, como este, de unos 3 o 4 metros de largo. El otro extremo del hilo lo pegamos al lanzatelarañas. Si quieres, puedes pegar un imán como este en la punta del canuto, para que así, al disparar, se quede pegado en superficies metálicas. Llega la hora de probarlo. Vamos con este otro. Cogemos una hoja de papel del color que queramos y le recortamos un trozo de 18 por 15 centímetros. El papel resultante lo dividimos en 3 partes iguales, cada una de 5 centímetros de ancho. Las doblamos. Las pegamos entre sí. Doblamos los dos extremos.
Enganchamos una gomilla elástica a uno de los lados. Pegamos con cualquier tipo de pegamento. Enganchamos la gomilla en el otro extremo. Pegamos de la misma forma. Tenemos la muñequera. Cogemos un nuevo papel y le cortamos un trozo de 5 centímetros de ancho. Lo enrollamos, usando para ello un lápiz o cualquier otro objeto similar. Aplicamos pegamento al final para que no se desenrolle. Sacamos el lápiz. Pegamos el tubito que acabamos de hacer a la muñequera, preferiblemente con pegamento duro. A un nuevo papel le cortamos un trozo de 10 centímetros de ancho. Lo enrollamos, usando esta vez un objeto más fino, como puede ser un palillo de dientes. Cortamos justo por la mitad. A uno de los dos trozos le pegamos en un extremo una gomilla elástica. Esperamos a que se seque y lo metemos en el tubito. El otro extremo de la gomilla lo enganchamos al otro extremo del tubito. De esta forma. Para terminar, cortamos un trozo de hilo de coser de unos 4 o 5 metros. Pegamos un extremo a la otra mitad del canuto que nos quedaba. Y el otro extremo lo pegamos al tubito, por fuera. Llega el momento de probarlo. Terminamos con este. Necesitaremos varias hojas de papel, de cualquier tamaño. Estas tienen 29 por 21 centímetros. Cogemos una de ellas y la enrollamos a lo largo, usando para ello un bolígrafo, lápiz, rotulador o cualquier otro objeto similar. Antes de llegar al final, aplicamos pegamento para que no se desenrolle. Sacamos el rotulador. En total haremos 3 iguales. Las cortamos por la mitad. De las 6 piezas resultantes, solo necesitaremos 5.
Dos de ellas las volvemos a cortar por la mitad. Obtenemos 4 piezas pequeñas, de las cuales solo necesitaremos 3. Tenemos 3 piezas pequeñas y 3 grandes. Pegamos las 3 piezas grandes entre sí. También las 3 pequeñas. A los tubos grandes les pegamos 2 gomillas elásticas, una a cada lado. Cogemos una nueva hoja de papel y la doblamos a lo largo. La volvemos a doblar al revés que antes. Volvemos a doblar en la misma dirección. Aplicamos pegamento para que no se deshaga. La cortamos para que tenga la misma medida que los tubos largos. Pegamos ambas piezas. De esta forma. Doblamos lo que sobra por detrás. Cortamos lo que sobra por arriba. Pegamos los tubos pequeños. Cogemos una nueva hoja de papel, blanca o si quieres de otro color, y la enrollamos, pero esta vez con algo más fino, como puede ser un palo de brocheta. Hacemos otro tubito igual. A uno de ellos le cortamos un trozo de unos 10 centímetros. El otro trozo no lo necesitaremos. Tenemos un tubo largo y otro corto. Cogemos el trozo más largo y lo metemos por el tubo central de los largos. Comprobamos que se desliza sin quedarse atascado. Cortamos una tira de unos 2 centímetros de ancho y la enrollamos en un lado del tubo corto. Cortamos otra tira igual y también la enrollamos en el mismo lugar. Pegamos una gomilla en el mismo lado. Esperamos a que se seque y metemos la pieza por el tubo central de los pequeños. Enganchamos la gomilla en el otro lado, por debajo de los tubos pequeños.
Fíjate cómo la parte ancha se queda enganchada en la esquina donde se dobla el papel. Y si apretamos para adentro el tubo rojo largo, este levantará por el otro extremo el papel doblado, liberando la otra pieza roja, la cual saldrá disparada por el efecto de la gomilla. Cortamos una nueva tira de unos 2,5 centímetros de ancho. La enrollamos usando algún objeto fino, como hicimos con los tubos rojos. Cortamos un trozo de hilo de coser de unos 4 metros de largo. Le pegamos un extremo a uno de los tubos cortos blancos. El otro extremo lo pegamos a un lado del último tubito que hicimos. Por último, pegamos un imán pequeño en el otro lado. Nuestro lanzatelarañas está terminado. Solo nos queda probarlo. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.